Muy buenos días a todos. Ya lo saben ustedes, el rey ha encargado a Pedro Sánchez que intente formar gobierno. Se abre ahora un escenario complicado en el que el líder del PSOE tendrá que pactar con unos y con otros y lidiar también dentro y fuera de su partido si quiere llegar a la Moncloa. Hoy está con nosotros un hombre histórico dentro del Partido Socialista, el exministro del Interior, José Luis Corcuera. Bienvenido. Buenos días. Gracias, y a toda la mesa que están con nosotros, Tony, Ricardo, Isabel, Carlos, don Emilio también, pero vamos a escuchar en este comienzo de programa la tercera comparecencia en menos de 24 horas de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ese gobierno de cambio que tanto merece España y por el que tanto hemos luchado y trabajamos los socialistas. Ayer, no sé vosotros, en vuestros entornos familiares, en vuestros entornos más próximos, pero yo creo que España respiró aliviada y se generó una corriente de esperanza, de ilusión que debemos de cumplir, de que debemos cubrir como esa expectativa, ¿no? Creo que ayer se dio fin o se dio salida a un bloqueo institucional en el que había metido Mariano Rajoy durante estos últimos 40 días a España, ¿no? Es verdad que España había sufrido una cuarentena por el inmovilismo de Mariano Rajoy. Y en segundo lugar, se abrió una oportunidad de cambiar las cosas en nuestro país, de reorientar las políticas, tanto la económica como la social y también la institucional, y por eso creo que era indudable mi responsabilidad de reunirme con todos vosotros, con el Grupo Parlamentario Socialista, para trasladaros el que depende de nosotros, depende de otros grupos parlamentarios también, pero también depende sobre todo de nosotros, y estoy convencido de que no vamos a defraudar a esas expectativas. Yo le dije al rey que desde luego es un honor para mí y para el Grupo Parlamentario Socialista el asumir su encargo de intentar formar gobierno y también de dar un paso al frente para que España tenga lo que merece, y es un gobierno lo antes posible. Y quiero trasladar además esa asunción de responsabilidad en una doble vertiente. En primer lugar, para sacar, como os he dicho, a España del bloqueo institucional en el que lo había metido el Partido Popular y Mariano Rajoy, que son presas de ese tacticismo, de ese inmovilismo de su actual dirigente, esa imposibilidad para poder dialogar con otras formaciones políticas. Y en segundo lugar, para trasladar un mensaje de confianza a la sociedad española. Confianza porque España se puede gobernar desde la moderación y desde el diálogo, impulsando políticas progresistas y reformistas, que es por lo que abogamos los socialistas. Siempre lo hemos dicho los socialistas, el cambio no solamente es de políticas, el cambio también debe ser de formas de hacer política, de ejercer la política. El cambio no es quítate tú para ponerme yo, el cambio no es hablar de estos sillones o de otras cuestiones, el cambio es hablar de formas de hacer políticas y también en el fondo para hacer políticas. Y por eso, ayer lo dije en mi rueda de prensa y hoy me parece que es muy importante insistirlo aquí en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Constitucional, que tenemos que dejar atrás los vetos. A todas las formaciones políticas les pido que dejen atrás los vetos y que empecemos a hablar de lo que nos une. Y lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Y en consecuencia, no hablemos de vetos, no hablemos de frentes, hablemos de lo que nos une, que es mucho y sobre todo es progreso y cambio. El 20 de diciembre muchos españoles y españolas, cuando depositaron su voto en las urnas, expresaron su voluntad de cambio. Y ese cambio, en consecuencia, no es patrimonio ni de un líder político ni tampoco de una formación política. Es patrimonio de millones de españoles y españolas que votaron por el cambio a distintas formaciones políticas el pasado 20 de diciembre. Así que yo públicamente les pido a esas fuerzas del cambio que nos pongamos de acuerdo para que ese cambio se haga realidad. Y en consecuencia, ese cambio político no solamente que tiene que ser en las formas, tiene que ser presididas por el diálogo, por la moderación, por la generosidad, por la responsabilidad y también por las convicciones, tiene que ser también un cambio en el fondo, reorientar las políticas. Y en ese sentido creo que ahora que los medios de comunicación nos preguntarán ¿con quién va a pactar el Partido Socialista para formar ese gobierno? Y es una pregunta muy legítima y muy razonable, lógicamente. Creo que tenemos que responder que antes de con el quién tendremos que responder al para qué. ¿Para qué nosotros queremos formar gobierno? Y el mensaje claro es que el Partido Socialista no forma gobierno como un fin en sí mismo,
El Partido Socialista intentará formar gobierno para resolver y ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos. Nosotros lo hemos dicho claro durante estos últimos meses largos o incluso años de dura oposición a la mayoría absoluta del Partido Popular. El Partido Popular y sus políticas lo que han hecho ha sido ahondar las brechas que sufre la sociedad española. Una tiene mucho que ver con la falta de oportunidades laborales de muchísimos colectivos en nuestro país. Y yo me quiero referir sobre todo y muy especialmente a los jóvenes que no tienen empleo. O incluso también a las mujeres. Ayer los datos de la Seguridad Social arrojaban un panorama laboral muy preocupante. No solamente ha bajado la población activa en nuestro país, sino que también ha aumentado el desempleo entre la población femenina e incluso también ahora mismo hay más de 2 millones de desempleados que no tienen ningún tipo de prestación. Es decir, hay muchísimos más desempleados de larga duración en nuestro país que necesitan de un cambio político que les cobije, que les acoja, que articule prestaciones por desempleo para esos parados de larga duración hasta que encuentren su oportunidad laboral. Por tanto, ese es el primer gran desafío que tiene nuestro país. El segundo tiene que ver con la desigualdad. El tercero tiene que ver con la confianza en las instituciones y la lucha contra la corrupción. Y el cuarto tiene que ver con la convivencia. Respecto al primero, lo dije ayer en la rueda de prensa y me parece que es importante volver a reiterarlo hoy aquí ante vosotros. En esas negociaciones que vamos a tener con el resto de fuerzas parlamentarias, cuando hablemos del para qué, lo primero de lo que vamos a hablar es para qué o cómo vamos a crear empleo. ¿Y para quién vamos a crear empleo? El objetivo del nuevo gobierno tiene que ser crear empleo, reducir la tasa de desempleo en nuestro país. ¿Y qué es empleo? Sea empleo de calidad, con derechos, no la precariedad que estamos viendo como consecuencia de la reforma laboral que ha practicado el Gobierno durante estos últimos 4 años. Eso significa apostar por las empresas, eso significa aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, eso significa apostar por la economía social y por los autónomos, eso significa también reindustrializar nuestro país y eso significa apostar por la economía verde, es decir, aprobando una ley de cambio climático que por supuesto vamos a aprobar, o mejor dicho, vamos a proponer al resto de fuerzas políticas. Dentro de ese paquete económico y de creación de empleo, amigos y amigas, tenemos que hablar también de Europa. Y tenemos que hablar también de nuestra pertenencia a la zona euro. Durante estos últimos 4 años, el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista han venido denunciando no solamente el incumplimiento sistemático por parte del Gobierno del Partido Popular de todos los objetivos de déficit público, sino también de la evolución preocupante, disparada de la deuda pública en nuestro país. La herencia que nos deja el Partido Popular es una deuda pública del 100% de nuestra capacidad de riqueza al año. Por tanto, la estabilidad presupuestaria, el cumplir con los objetivos marcados con Bruselas, tanto en déficit público como también en deuda pública, serán compromisos que pondremos encima de la mesa para el resto de formaciones políticas a la hora de llegar a un acuerdo. Y en tercer lugar, dentro de ese paquete económico creo que es muy importante volver a reivindicar ese gran acuerdo que estamos proponiendo los socialistas por la educación, por la ciencia y por la cultura. Porque el conocimiento al final es un motor de crecimiento, de desarrollo y también de justicia social. El segundo de los elementos es la desigualdad. Sabéis que en España 1 de cada 3 niños sufre pobreza. Hay buena parte de la población española que, teniendo empleo o no teniendo empleo, sufre pobreza porque no llega a fin de mes y, en consecuencia, el compromiso de todo partido socialista. Bueno, pues estas son las palabras esperadas hoy en el Congreso de Pedro Sánchez al Grupo Parlamentario Socialista. Ya ven ustedes que, bueno, de alguna manera ha vuelto a repetir algunas de las palabras que ya pronunció ayer por la noche, pero nosotros queremos analizarlas y tenemos, desde luego, una mesa de primera, invitados de primera, como ya les he dicho al comienzo de este programa. Antes de nada, vamos a analizar cómo está la situación en este momento, qué es lo que va a pasar y un poco saber los tiempos. De todo esto nos lo cuenta ya Víctor Arribas. Víctor, has escuchado a Pedro Sánchez, ¿qué conclusiones sacas? Adelante.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenos días. Bueno, la verdad es que ha recibido el encargo de someterse a la investidura por parte del jefe del Estado, por parte del rey Felipe VI, pero es muy difícil que a Pedro Sánchez le salgan las cuentas para articular una mayoría que apoye eso, su investidura. Luego vendrá la formación de gobierno, pero la investidura es el encargo solemne que ha recibido por parte del monarca. Hemos analizado las posibles ecuaciones, lo que podría ser una especie de sudoku imposible, porque se trata de unir a fuerzas muy diferentes y que incluso están lanzándose ataques mutuamente en los últimos días y en las últimas semanas. Vamos a repasar las opciones que tiene Pedro Sánchez para formar lo que consideramos como un gobierno imposible, al menos ahora mismo lo es. La primera opción sería la unión antinatura, podríamos decir. Votarían a favor de la investidura el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Sumarían entre todos 201 diputados, mayoría amplia para ser investido, pero ¿quién se opondría radicalmente a esta alianza para facilitar la investidura, no para formar gobierno? Ciudadanos y Podemos, que ya están diciendo que si uno está en esta coalición, no estaría el otro, y viceversa. Así pues, prácticamente imposible, aunque aún así Pedro Sánchez lo va a intentar. La segunda opción sería la favorita del Partido Socialista, no tanto del candidato de Pedro Sánchez, pero sí de los considerados varones del PSOE. En esta opción tendríamos al Partido Socialista y a Ciudadanos sumando 130 escaños y la abstención del Partido Popular, algo para lo que el PP no está en absoluto dispuesto, y ayer lo dijo: bajo ningún concepto Mariano Rajoy se abstendría para facilitar un gobierno de Pedro Sánchez, ni siquiera su investidura. Tercera opción, la opción de radicales e independentistas. El PSOE se uniría a Podemos, a Izquierda Unida y al PNV, que votaría así en la investidura, y se facilitaría la investidura con la abstención de Esquerra y de Democracia y Libertad, es decir, de los partidos golpistas que quieren romper nuestro país. ¿Quién se opondría a esto? Los varones del Partido Socialista, que ya han dicho que por ahí no van a pasar en esta fórmula. Y la opción 4, la opción que podríamos decir de izquierdas. Esta posibilidad arrojaría un resultado positivo para la investidura de Sánchez, del Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida, pero necesitaría la abstención de Partido Popular y Ciudadanos, o al menos de uno de los dos. ¿Quién se opondría a esta fórmula? Partido Popular y Ciudadanos, con lo cual 4 opciones tiene. ¿A cuál más difícil? Y a una de ellas se tiene que agarrar Pedro Sánchez. La pregunta que hoy les formulamos: ¿apoya que Sánchez sea presidente? ¿Apoya usted que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno de nuestro país? Si quiere votar afirmativamente, ya lo saben, 905-855-001, el mismo número terminado en 2 si quiere votar negativamente. Y el hashtag en Twitter que hoy desplegamos es el siguiente, como siempre, la etiqueta MCA con las palabras Sánchez Gobierno, para que puedan desplegar en Twitter cualquier opinión sobre estos asuntos que hoy tratamos. Ahora que ya hemos adelantado los grandes asuntos de hoy, dame, Nieves, solo un minuto para que recuerde a todos nuestros espectadores algo muy importante. 13TV ya ha empezado a emitir en un nuevo canal, por lo que necesitas resintonizar tu televisión. Ya sabes que es muy fácil: entra en el menú, busca configuración en tu televisión y selecciona configuración automática. Cuando haya finalizado esa selección, busca 13TV en la lista de canales y memorízalo en el número 7 de tu mando a distancia. Recuerda, debes memorizar el que diga 13TV definitivo. Ya lo sabes, memorízanos en el 7. Nieves, todo vuestro. Muchas gracias, me has dejado aquí sumando, restando, multiplicando, pero bueno, le traslado a la mesa todo ese sudoku, como tú decías, y a ver qué valoración hacen. Ya les digo, está Sánchez hablando en el Congreso de los Diputados. Si pronuncia alguna frase, algún comentario, volveremos a conectar para que ustedes lo vean en directo. Antes vamos a recibir a los invitados. Ya les hemos avanzado que está José Luis Corcuera. Muy buenas, otra vez de nuevo. Y yo quiero saber si usted también ha respirado aliviado, igual que ha dicho el presidente. Ha dicho: España respiró aliviado ayer. Hay una corriente de ilusión. ¿Usted participa de esa corriente? Hombre, yo no participo del optimismo de Pedro Sánchez. Más bien trato de ser objetivo. Ojalá que tenga razón. Yo creo que ayer hizo un discurso de investidura preparado desde hacía tiempo. Eso no es algo que saliera del día de ayer, del momento en que el jefe del Estado le encarga el intento de formar gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez lleva preparando ese discurso de investidura durante mucho tiempo. Es difícil estar en desacuerdo con él porque, quitando algunas valoraciones
que se hacen sobre otras organizaciones. A mí me parece que lo que plantea para, digamos, solucionar los problemas del país, si fuera posible hacerlo, ¿quién no iba a estar de acuerdo en que se hiciera? El problema está en que, entre otras cosas, acaba de decir ahora que tenemos un problema de deuda pública y tenemos un problema de déficit público que va a ser absolutamente coherente con los mandatos de la Comisión Económica Europea, y entonces la cosa ya varía un poquito. Varía un poquito. Enseguida entramos en materia. Y por último quisiera decir que lo peor que podría ocurrir, que después de eso, donde se arreglan todos los problemas en el discurso de investidura, ojalá que no contribuyamos a frustrar al personal. Es decir, ojalá que el resultado de todo no sea una frustración colectiva. Ojalá. Bueno, pues primeras palabras de esta mesa de José Luis Corcuera. Nos vamos a otro invitado, Emilio del Río, diputado en el Congreso de los Diputados. Además, él es diputado por La Rioja, conviene decir esto y remarcarlo. Sí que, Emilio, me gustaría un poco ver, porque está hablando casi como presidente. Yo creo que desde luego, si hay una corriente optimista, desde luego Sánchez se cree lo que está diciendo, da esa sensación. No sé si se lo cree, desde luego los que le escuchamos no nos lo creemos la mayor parte, porque es increíble escucharle decir que no tiene que haber vetos, que va a hablar con todos, cuando lo que ha hecho durante todos estos días es vetar absolutamente al Partido Popular. Es que se ha negado incluso a hablar. No llega a decir, bueno, tú te puedes sentar y no llegas a un acuerdo, pero es que no ha querido ni hablar con el Partido Popular. Ha dicho una y mil veces, además lo ha dicho así, una y mil veces no. Ustedes no entienden que no, pero no a hablar siquiera, a sentarse a hablar. Y ahora dice que hay que hablar con todos, que hay que dialogar, que no tiene que haber vetos. Es que, vamos, es absolutamente increíble el cinismo de Pedro Sánchez en ese sentido. Bueno, pues enseguida, esto es una primera valoración, una toma de contacto con la mesa. Hablaba Emilio de los noes. ¿Cuántos noes ha habido a lo largo de todo este tiempo, de estos 40 y pico días? Bueno, yo creo que nuestros compañeros han hecho un ejercicio para que ustedes los recuerden. ¿Los tenemos? Venga, vamos. Bueno, todavía no están. 17. Tú, Isabel, has contabilizado 17. Sí, lo cuenta hoy el diario ABC. Es que yo escribo, no es que los haya contado yo, pero lo cuenta el diario ABC. Yo pienso de esta intervención de Sánchez y de la que tuvo ayer, que va a hacer justo exactamente lo contrario de lo que ha dicho que va a hacer. Él ha dicho, ha insistido, cuando os pregunten con quién vamos a pactar, decide, no, lo importante no es con quién, es qué cosas vamos a pactar. Bueno, pues no, yo creo que entramos en un momento en el que lo único que se va a dialogar es el reparto de poder, de lo único que se va a hablar es de reparto de poder, tú te quedas esto, yo me quedo esto. Lo de menos van a ser a partir de este momento las políticas y lo demás van a ser los sillones y las parcelas de poder. Y es que estoy tristemente convencida, pero esto lo estoy desde el día 20 de diciembre, estoy tristemente convencida de que lo va a conseguir, de que va a pactar con Podemos, con el PNV y con Izquierda Unida, lo cual suma 167 o 168 o sea, que no vamos escaños, a elecciones, que el Comité Federal no va a hacer absolutamente nada por impedirlo y que nada significativo, quiero decir, nada definitivo para impedirlo, y que las bases lo van a aprobar en referéndum y que vamos a ir a un gobierno de Frente Popular. Bueno, pues que quede grabado, porque no todo el mundo está diciendo esto. Ya no, casi nadie, de hecho. Casi nadie, todo el mundo estaba diciendo que elecciones, porque no salían las cuentas. Bueno, pues que quede grabado. Eso es wishful thinking. Exacto, bueno. Se llama wishful thinking. Bueno, Carlos Cuesta, que estás deseando ahí mordiéndote la lengua, fíjate que ha dicho que con quién va a pactar, ha dicho, importa, ya lo apuntaba Isabel, no tanto el con quién como el para qué, para resolver y ofrecer soluciones. Es que, vamos a ver, él está haciendo un dibujo de un cuadro, lo decía José Luis antes, es muy difícil estar en desacuerdo con lo que dice. Claro, ¿cuál es el problema? Que todos sabemos qué es lo que está pensando mientras está diciendo eso. ¿Y qué está pensando? ¿Tú claro, lo sabes? Él está pensando en una opción, que es la que él quiere, que es pactar con Podemos, y sabe perfectamente que quiere ir a ello con el precio de tener que contar o con la
abstención o con el apoyo de los independentistas. Entonces, todo el discurso que ha hecho, cuando él habla de cuál es nuestra preocupación, y dice, nuestra preocupación es crear empleo. Bueno, yo simplemente le preguntaría a él dice que es economista, ¿de veras se va a crear empleo volviendo a todas las recetas que han hundido todos los países que han entrado en crisis severa en la última etapa que acabamos de pasar? ¿De veras se va a entrar en una etapa de creación de empleo yendo al modelo griego? ¿Se va a entrar en una etapa de creación de empleo yendo al modelo venezolano? ¿Se va a entrar en una etapa de creación aceptando todo lo que le está pidiendo en estos momentos Podemos, que es un incremento del gasto? Ha dicho él, vamos a mantener el control presupuestario. Tiene en estos momentos una petición estricta y absolutamente severa Podemos de incremento de 27.000 millones de euros de gasto por año. ¿Pero dónde le va a dar cabida a este señor? Es decir, lo que él está contando es un proyecto que lo vende como yo vengo aquí a crear empleo. No, él viene a crear un empleo, el suyo. El suyo es el único empleo que le preocupa a este señor. Y es muy grave. Bueno, vamos a ver si el otro lado de la mesa, Ricardo, si estáis de acuerdo, buenos días con lo que aquí se ha expuesto hasta ahora, igual que Tony, enseguida Tony hablamos. Sí, los noes, estos famosos no son solo de Pedro Sánchez, son del Comité Federal del PSOE. No sé si el comité ha dicho 18 no, eso no sé qué, pero seguro que si se le reúne más veces va a decir siempre que no. O sea, por tanto, Sánchez ahí forma parte del Comité Federal y el Comité Federal mayoritariamente ha dicho no con el Partido Popular. O sea, que lo ha dicho Sánchez 20. Por tanto, ese matiz es importante, porque no es Sánchez ahí que de pronto es un extraterrestre. Eliminado. Es el Comité Federal el que dice reiteradamente con el PP no. Por tanto, el Comité Federal hasta ahora, a lo mejor luego le convence. Yo creo que yo no sé si realmente se va a formar un gobierno con Podemos o no. Lo que creo es que, de momento, un líder que es Pedro Sánchez, está obteniendo una visibilidad como jamás pudo pensar. Está obteniendo unos réditos en términos de imagen como no pudo pensar nunca. Está en el centro del tablero, está repartiendo juego y en términos de liderazgo interno, muy importante, y externo, está teniendo unos réditos formidables. Bueno, al hilo de lo que dices, déjame que Tony hable, enseguida sigues y continúas. Segundo, sí, el objetivo es que Podemos no acabe siendo el partido mayoritario de la izquierda, este es el segundo objetivo, o sea, visibilidad, segundo este. Y que no y el mantenga tercero, las líneas como estaba apuntando. Bueno, es que yo Carlos, creo que no es que le dé igual, si de pronto incluso gobierna, muy bien, pero de momento el objetivo sin duda es que Podemos no lo supere. Y él cree, yo con él, que este es un buen procedimiento para que Podemos no haga el sorpaso al PSOE. Y finalmente, como dice hoy... entregándole las llaves de la casa a Podemos, evitas que entre en la casa. Creo que sí. Y el pacto con Ciudadanos, dice hoy ABC en su editorial, el pacto con Ciudadanos que quiere intentar Sánchez, sin contar con el PP, sería para forzar a los populares a votar en contra y presentar a Rajoy como responsable de unas nuevas elecciones. Esto es inteligente también. Esos tres movimientos que yo veo, visibilidad de Sánchez. Podemos, digamos que no sea el partido mayoritario, hegemónico, y después demostrar a la ciudadanía que quien realmente no quiere un acuerdo es el Partido Popular. Una palabra de crear empleo. Bueno, a Tony, que es el único, perdón, que me queda, te pongo unas imágenes que lo resumen todo y seguimos hablando y valorando la situación que estamos viviendo en estos momentos aquí en España. Eran poco más de las 7 de la tarde cuando Mariano Rajoy hacía este anuncio. Que todavía no tengo mayoría para intentar la formación de un gobierno, por una razón fundamental que todo el mundo puede entender, que es que el Partido Socialista se niega al diálogo. Por segunda vez, el presidente del Gobierno en funciones declinaba ante el rey su investidura con este argumento. Hoy no tenemos los apoyos, pero que vamos a esperar cómo se producen los acontecimientos en el futuro. Rajoy intenta ganar tiempo para lograr su propuesta, la única que considera razonable para España. Queremos un gobierno apoyado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Por eso, amparándose en su victoria electoral, descarta facilitar un gobierno en el que no esté y, por supuesto... Mi opción y la de mi partido siguen adelante y no renunciamos a lo largo de este proceso a presentarnos en determinados momentos. Un anuncio que se producía a la vez que el rey se reunía con Pachi López para comunicarle lo que se preveía desde primera hora de la mañana. En proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno. Y Pedro Sánchez se presentaba ante la prensa como el único responsable de desbloquear España tras la espantada de Rajoy. Yo voy en serio. Creo que los españoles se merecen y necesitan un gobierno y yo voy en serio. Tras varios meses encallado en el no al PP... No es no, señor Rajoy, no es no.
El secretario general anuncia ahora que hablará con todos, incluido Mariano Rajoy. Así que yo voy a proponer a todas las fuerzas políticas que abandonen los vetos. Para formar un gobierno de progreso en el que no estén los populares. En un mes, Pedro Sánchez tratará de buscar apoyos a derecha e izquierda, entre Ciudadanos y Podemos. Que vamos a tender la mano tanto a izquierda como a derecha. Algo que Pablo Iglesias rechaza de pleno. No entendemos que el Partido Socialista pretenda ponerse de acuerdo con Ciudadanos, que en última instancia es buscar un acuerdo con el Partido Popular en diferido. La propuesta de Pedro Sánchez ha provocado una nueva pataleta de Pablo Iglesias, que solo ve un gobierno con su cúpula en los principales sillones. A lo mejor hay que decirlo en verso, queremos un gobierno, queremos estar en ese gobierno. Y en el que no se excluya a los secesionistas. Albert Rivera se ofrece de nuevo para desbloquear la situación, aunque sin variar su línea roja. En el artículo 1 de la Constitución, que es fundamental, Ciudadanos cree que los españoles somos iguales ante la ley y que todos participamos de un proyecto común, y Podemos cree que somos una nación de naciones, que cada uno de esos territorios tienen derecho de autodeterminación y que no todos somos iguales ante la ley. 44 días después de las elecciones generales, Pedro Sánchez inicia una negociación a la desesperada para intentar formar gobierno con tan solo 90 escaños, y en medio tendrá que ser validado por los suyos en el Congreso Federal. En su carrera a la Moncloa, Pedro Sánchez podría dejarse mucho en el camino, no solo su futuro en el gobierno, sino su futuro en el PSOE. Pues Toni Bolaño, ¿quién está, yo creo que digiriendo peor las palabras de Sánchez en estas últimas horas? Rajoy, Iglesias. Bueno, yo creo que vamos de digerir, ¿quién peor? La fiesta va por barrios. O sea, yo creo que hoy nos equivocamos si hacemos una foto fija de lo que va a pasar en el próximo mes. Yo creo que hoy lo que pasa es un cambio de pistón. ¿A qué me estoy refiriendo? Hasta ahora hemos hecho política con brocha gorda, Nieves. O sea, hemos marcado líneas rojas, le hemos tirado las piedras al contrario, y ahora empezamos a sentarnos en la mesa y empezar a poner papeles encima de la mesa y a negociar. Sillones, con lo cual, yo creo que de momento no vamos a hablar de sillones, o sea, te lo digo sinceramente, porque además yo creo que Pedro Sánchez ayer lo dijo muy claramente cuando dijo que Pablo Iglesias había cogido el libro del negociador y se había leído solo el último capítulo. O sea, si no llegas a acuerdos concretos, no se van a hablar de sillones. Y además, yo, a diferencia de Isabel y de Carlos, pienso que la única posibilidad de acuerdo es cuando empiecen a entrar en la letra pequeña. Y déjame decir una cosa. Pero antes de entrar en la letra pequeña, me decías por lo bajini aquí que el que peor lo está llevando todo es estas palabras, palabras desde la actitud de presidente, decías que era Iglesias. Hombre, es que ayer Pablo Iglesias hizo una cosa rarísima. Primero salió justo después de Rajoy, me imagino que para erigirse en gran líder de la oposición, sabiendo ya seguramente que, porque había hablado con el rey, con lo cual sabía un poco también la intención del rey de nombrar a Pedro Sánchez, y el señor Iglesias nos dijo que solamente había dos posibilidades. Pues hombre, un cursillo de matemática aplicada rápida, de que Podemos, PSOE y Izquierda Unida nos suman, con lo cual a partir de ahí se abren nuevas cuentas. Pues el PNV está blanqueadísimo. Pero yo creo, Isabel, perdona, Isabel, yo he sido muy respetuoso cuando tú has hablado y me he estado calladito. Sí, vale. A ver, vamos a ver, yo en estos momentos creo que hay que poner en valor una cosa. La cobardía y la valentía. La cobardía de Rajoy de dejar a su partido con el culo al aire, con perdón, y que ha permitido que el Partido Socialista, que con Pedro Sánchez lo estábamos dando por muerto después de las elecciones, dando por muerto en el Comité Federal de hace un mes y pico, en el Comité Federal de y bueno, este muerto está muy vivo, y por primera vez desde el 2010... Nieves, desde el 2010 el PSOE ha recuperado la iniciativa. No sabemos si para bien o para mal, pero ha recuperado la iniciativa y va a abrir conversaciones a 3 o a 4 bandas. Y fíjate que hoy, tanto Ciudadanos como Podemos, la señora Carolina Vescansa, han hecho pequeños cambios. Ahora ya hemos de intentar hablar, o sea, a ver qué es lo que sucede. Y luego, Carlos, no hagas trampas al solitario, te lo digo con todo el cariño del mundo. O sea, no puedes decir que un gobierno, el que se acuerde, va a llevar el programa de Podemos. Hombre, no. Y tú sabes que no. Bueno, Carlos, antes de que le contestes, no. escucha, Carlos, no entres a ese toro, espérate. Mira, Carlos, te voy a decir una cosa. Carlos, escuchadme los dos. Oltra... Vamos a escuchar a Sánchez lo que acaba de decir precisamente ante el desafío de Podemos. Y le damos la palabra a Carlos. Cuando en los momentos de negociación con otras formaciones políticas veáis desplantes, arrogancia, propuestas inasumibles, lo que os pido es que respondamos con respeto, como somos los socialistas.
por nuestro partido, por nuestro proyecto y por millones de españoles y españolas que lo que quieren es un Partido Socialista que esté a la altura de las circunstancias y que propicie de verdad ese cambio de gobierno por el que tanto han trabajado durante estos últimos 4 años. Carlos, ahora sí, has escuchado a Sánchez lo que acaba de decir. Por cierto, acaba de concluir la comparecencia ante el grupo parlamentario. Vamos a ver, este señor Pedro Sánchez lleva fraguando una traición, no solamente a España, lleva fraguando una traición a su propio partido desde hace muchísimo tiempo. O sea, por desgracia, los puntos que se van a negociar, él ya los tiene anticipados. O sea, yo pediría un esfuerzo de mirarnos el programa con el que concurrió a las elecciones el Partido Socialista y que alguien mire, Tony, la parte económica, porque estaba calcada milímetro a milímetro de la parte de Podemos, calcada. Nosotros pusimos en la Marimorena una comparativa de las 2 fotografías del programa y variaban únicamente en que se aplicaba la subida del impuesto de sociedades sobre el resultado contable o no el resultado contable. Punto final de las diferencias que había en el programa económico. Entonces, vamos a ver, pero si Tony, esto es muy sencillo. Podemos taparnos los ojos o no tapárnoslo. Podemos hacer una política de intentar ensalzar a un líder o no ensalzar a un líder. Mira, esto es muy sencillo. Aquí lo que se está jugando el futuro es España. Si el señor Pedro Sánchez lleva adelante su plan, y lo ha dicho él, me da lo mismo los controles de gasto. No puedo aceptar la dictadura de Europa. Tenemos que renegociar nuestros planteamientos de pago de intereses, etcétera. Todo eso lo tiene ya negociado. Tony, por favor, todo eso lo tiene ya negociado con Podemos. Todo eso lo ha negociado con Podemos y ha hablado con Esquerra. Si no, ¿por qué le regala a Esquerra la presencia de 2 senadores para que tengan grupo propio en el Senado? ¿Y por qué le regala la presencia PNV en la mesa? ¿Y por qué le regala la presencia Convergencia como grupo propio en el Senado? Porque, mira, a lo mejor, se sentía generoso. Porque al final esta forma de hacer política, porque hablamos de los noes que es la nueva política, del partido, de los noes del Partido Socialista. Espérate, que los escuchamos. No a las perdona, becas, Tony. no a la reforma laboral, no a la ley de seguridad, no al pacto de Toledo, Tony, los no a vamos a escuchar en la voz de Pedro Sánchez. De educación, no a la ley de educación. El PP no ha negociado nada. Hablamos de noes, ¿qué les parece si los escuchamos en su propia voz? Y seguimos el debate. Por tanto, el no a Rajoy es el sí al cambio político que necesita España. Nosotros hemos dicho claramente que no vamos a apoyar ninguna gran coalición, ni al Partido Popular, ni a Mariano Rajoy. La posición del Partido Socialista será votar no a Mariano Rajoy y no al Partido Popular. Que abandone toda esperanza. Que el Partido Socialista no va a indultarlo con su voto. Y yo le digo, no es no. Señor Rajoy, no es no. Pues ante estos noes, ¿ha sido cobardía de Rajoy o ver la realidad que se planteaba? Yo es que voy a pedirte que me dejes explicarme un poco, porque si no esto es imposible. Revienta, si no revienta. Venga. Yo creo que no ha habido una cobardía del candidato que ganó las elecciones, simplemente no tenía los votos para ir a una investidura. Cuando se dice eso, la pregunta es, ¿pero por qué se dice? Si es que no tiene los votos para ir a una investidura, pues tiene que decir que no. Si mi secretario general cree que tiene los votos para ir a una investidura, pues me parece lógico que diga que sí. ¿Que eso le pone, digamos, en primera línea de la política? Evidentemente. Ahora, no olvidemos que hace ya unos meses, cuando el señor Artur Mas echó un pulso al Estado de tal naturaleza que era un golpe jurídicamente hablando a España y a la Constitución, lo dijo él mismo, dice, hay que actuar con astucia. La astucia es muy importante en política, pero no todo es astucia. Porque cuando se está diciendo a los compañeros, si os preguntan con quién vamos a gobernar, contestarle que lo primero no es con quién, sino lo primero es qué es lo que vamos a hacer para gobernar. Nada que objetar. El problema es que la contestación no es más que una. Solo puede negociar con uno. Solo con uno. Cuando te pregunten con quién vas a negociar, tendrás que decir con uno, porque no hay 2 o 3 o 4 alternativas, hay una. O sea, Podemos, ninguna más. Podemos. Exactamente. Primero, porque tiene
porque con Ciudadanos no puede salir, a no ser que se abstenga el PP, y no lo hará, porque con Podemos tiene más votos y puede hacer una mayoría relativa, y si las limitaciones que él mismo se pone cuando el Comité Federal le dice que no negocie ni acepte la abstención de los independentistas, dice el secretario general que no hace falta que le digan eso, porque él mismo sabe que eso no lo tiene que hacer, pues entonces solamente hay una opción de gobierno. Y aquí, a mí, en fin, solamente como consejo. ¿Sí? Los populistas, me decía ayer un amigo que nació en el exilio porque si no a su padre lo hubieran matado en España, y me decía, los populistas quieren tanto a los pobres que los quieren multiplicar. Por tanto, mucho ojo con acuerdos con los populistas, mucho ojo con acuerdos con los populistas. Bueno, en eso, ¿ha concluido ya? No, es que... Pero es que conviene que ponga algún punto y seguido para seguir, pero siga. El punto y seguido es dialogar con todos. Me encanta oírlo, es que me encanta oírlo. La pregunta es, ¿con todos qué son? ¿También con el PP y con los independentistas? Eso debe de quedar claro. Por tanto, solamente hay una opción de gobierno, solo una. ¿Qué es, a su juicio? Que es Podemos. Segunda, quiero verlo en televisión porque, según Podemos, lo vamos a ver todo en directo. Yo creo que eso no es posible, porque como decía ayer un periodista, decía, oiga, hasta en estas cosas del amor, esta de las negociaciones, tiene que haber momentos de penumbra, ¿eh? Y por tanto todo no será público, pero quiero ver esa negociación. Y si hay un acuerdo, recordar, por ejemplo, que el viernes yo le oí a un dirigente de Podemos que dijo, lo primero que haremos será negociar con la Troika para alargar los procesos de ajuste de la deuda. Primera cuestión, nosotros no tenemos que hablar con la Troika porque no estamos intervenidos, a no ser que lo primero que hagan es que nos intervengan. Entonces sí que tendremos que hablar con la Troika. José Luis, déjeme que ha dicho dos cosas que me parece que hay que poner aquí en la mesa. Isabel San Sebastián, que querías hablar, apunta a José Luis Corcuera que si solo cabe la posibilidad de negociar con Podemos, ¿quién va a mandar en esa unión? ¿Va a ser Podemos o va a ser Sánchez? Es que yo niego la mayor. O sea, va a negociar con Podemos, sin duda. Va a hacer lo que yo creo que va a ocurrir, va a hacer un paripé de intento de negociación con Ciudadanos. Un paripé. Y va a ser la primera... O sea, su primer intento va a ser negociar con Ciudadanos, buscando la abstención del PP para, como muy bien decía Ricardo, y dice hoy el editorial de ABC, forzar al PP a votar que no a eso. Pero inmediatamente o simultáneamente va a haber una negociación con Podemos, que es el socio predeterminado. No solo con Podemos. Insisto, en esa ecuación va a estar también Izquierda Unida, que suma 2 escaños más, y el Partido Nacionalista Vasco. Porque al Partido Nacionalista Vasco, por razones que a mí siempre se me han escapado y que me han parecido deplorables, y que razones que tienen solo que ver con el interés político, se le ha blanqueado a lo largo de los últimos años. Empezó a blanquearle Zapatero y siguió blanqueándole Rajoy. Y el Partido Nacionalista Vasco hoy es un partido perfectamente respetable, al que nadie considera independentista, cosa que ha sido siempre, y al que nadie considera recogedor de nueces ensangrentadas, cosa que ha sido siempre, sino un partido perfectamente respetable. Y en consecuencia, en la ecuación va a entrar también el Partido Nacionalista Vasco, que necesita del peso en el País Vasco porque tiene elecciones en junio. Y como se necesitan en el País Vasco, se van a necesitar y se van a buscar aquí también y se van a entender aquí también. Y de ahí es de donde sale el gobierno. ¿Se va a hablar de la troika y del déficit y de la deuda pública? No. Se va a hablar de para mí la presidencia y para ti la vicepresidencia. Y a partir de ahí empezamos a ver qué ministerios te quedas tú y qué ministerios me quedo yo. Y esa va a ser la negociación. Y los separatistas catalanes, al igual que los vascos, apoyarán. Y los catalanes se abstendrán. Y no hay un político en este país, desgraciadamente, que rechace ser investido con una abstención de los separatistas. No existe, no lo hay. Ninguno diría rechazo que os abstengáis. Y el Comité Federal puede decir misa, porque si le dan un pacto de gobierno cerrado, lo aceptará. Y las bases con más. Que a mí me gusta, no, me parece aterrador.
Me parece que en términos económicos y en términos políticos España lo va a pagar muy caro, pero desgraciadamente en este momento lo único que no hay en España es patriotismo, porque hemos visto las 17 veces que Sánchez le ha dicho que no a Rajoy, pero es que otras tantas le ha dicho Rajoy que no a Sánchez. O sea, que ahí es que no hay entendimiento posible, no se pueden ni ver ni Rajoy ni Sánchez, y ninguno de los dos está dispuesto a hacer lo que haría un patriota, que es dar un paso atrás él personalmente y decir, a ver si viene otro que tiene capacidad de entenderse. Bueno, bien, claro. pero ya, bien, y el otro dice que él puede gobernar, porque él tiene socios y no está solo como el otro, y los dos chocan y los dos se enfrentan y uno por otro, y España no solo sin barrer, España sin gobernar y probablemente abocada a un bienio o un trienio atroz. Que va a tener razón Iglesias cuando dice que nos van a salir canas a todos. Vamos a escuchar esas declaraciones de Iglesias ayer, nada más escuchar a Sánchez. ¿Lo tenemos preparado? Bueno, mientras tanto, Sí, mira, ya está, vamos a ello. No entiendo que algunos jueguen en la ambigüedad y en cierta hipocresía. Pedro Sánchez estuvo 30 días esperando a Mariano Rajoy. Ha estado 10 días sin contestar a nuestra propuesta de gobierno. De paso, nos salen canas a todos antes de formar gobierno. Ojalá Pedro Sánchez nos llame. Si no llama, volveremos a llamar nosotros. A pesar de los insultos que hemos escuchado por parte de algunos varones socialistas, seguimos teniendo la mano tendida para que haya un gobierno de progreso y un gobierno de cambio. Y si no quieren eso, que lo digan abiertamente, y que digan abiertamente pues lo que ya ha dicho Felipe González y ya han dicho otros, que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es ponerse de acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos. Creo que hemos hecho la propuesta más honesta y más clara de la posibilidad de un gobierno de cambio y de progreso. Bueno, y mi mano sigue tendida, es algo que decía Iglesias. Yo creo que el actor ahora no es, o sea, que como cada día tiene su afán, realmente lo más interesante, en mi opinión, es la posición de Rivera ahora mismo, para mí, a día de hoy, ¿no? Y Rivera ha dicho... ¿Que Iglesias ha pasado a un segundo plano? No, yo creo que está, en este momento, como esto está cada día, pero para mí es muy relevante la posición de Rivera. Rivera ha dicho, Rajoy ha tirado la toalla, por tanto yo voy a intentar apoyar al PSOE. Es decir, es Rivera el que dice que va a intentar apoyar al PSOE. ¿Y cómo va a intentar apoyar al PSOE? Convenciendo al Partido Popular para que se abstenga. Esto está en los periódicos hoy, no me lo invento yo, ¿eh? Entonces, eso dice Rivera. O sea, Rivera se ha pasado, comillas, todo esto en una estrategia, obviamente. No digo que se haya pasado al PSOE, pero es evidente. Es que durante 44 días Rajoy no le ha llamado tampoco ni a Rivera. Si él dice que el PP ha tirado la toalla, le toca a Sánchez y yo voy a hacer lo posible para que Sánchez gobierne, lógicamente, con la abstención del Partido Popular. Por tanto, el nuevo actor que hay sobre la mesa es Ciudadanos. Hombre, para más que, perdona, el matiz simplemente, no para que Sánchez gobierne. Voy a hacer lo posible para que Sánchez no se eche en brazos de Podemos y de los separatistas. De acuerdo matiz contigo. importante. Para que no se eche en brazos de Podemos y los separatistas, que es algo muy distinto. Acepto, vamos, totalmente. Y es esa orientación. Pero, por tanto, Ciudadanos cobra, digamos, un nuevo protagonismo. Y también porque es consciente de que una repetición de elecciones, digamos, en este escenario actual no le beneficia. Pero y en un escenario en el cual, vuelvo a la editorial de ABC, se demuestre que es el Partido Popular el que realmente no quiere ceder nada, estamos en un juego claramente dirigido a los electores, en la hipótesis de que tengamos que ir otra vez a elecciones. ¿Quién sale beneficiado de este periodo de interinidad? Que, por cierto, de Guindos ha dicho que puede estar España 6 meses sin gobierno, lo ha dicho hoy en los medios de comunicación, 6 meses, o sea que tampoco... O 2 años como Bélgica. Hombre, pero quiero decir, hay gobierno, perdón, hay un gobierno en funciones, o sea, España no está desgobernada. Por supuesto, no está desgobernada y de Guindos sigue estando en funciones. Por tanto, él dice que España puede estar 6 meses. Es de Guindos, no es el PSOE. Por tanto, eso es lo que va a estar. Es correcto. Por tanto, no es un drama esto, y sí me parece interesante el juego, digamos, que se está produciendo a efectos de que los electores tomen nota de quién está líder, quién no, quién está atrás y quién ofrece. Estamos en este territorio. Carlos, si me voy con Emilio, que pide la palabra. Las versiones parciales siempre pecan de una cierta falta de neutralidad. ¿Ciudadanos ha dicho esto o no? No, que no estoy hablando de lo de Ciudadanos. Vamos a ver, aquí, si cogemos el resultado electoral es clarísimo.
El primero tiene 123 diputados, el siguiente tiene 90. Eso significa que el que está por delante es el que tiene 123. No puede Esto a mí gobernar. me lo enseñaban en el colegio y yo creo que no ha cambiado. El que tiene 123 es el Partido Popular, el que tiene 90 es Ya. el Partido Socialista. Ya. Es decir, en estos momentos lo que tenemos es paso inicial, un primer bloqueo de una persona que se llama Pedro Sánchez. Yo ni tan siquiera hablo del Partido Socialista, hablo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se bloquea y dice, siguiendo una regla que él lanzó ya en las elecciones, diciendo yo ni Bildu ni Partido Popular. Y la aplica en su planteamiento. Y va hacia Podemos. Y él lo que quiere es esa cosa que él llama un frente de izquierdas, que ni es frente ni es de izquierdas. Él lo que quiere es a Podemos y quiere la coalición, o quiere el respaldo, o quiere la abstención de los independentistas. Es su plan. A partir de ahí entra la estrategia del Partido Popular. Yo, en estos momentos, os lo digo abiertamente, yo comparto y pienso que lo prioritario, desde luego, es la cuestión de la gobernabilidad de España. Es decir, si te han dejado muy claro que tú no vas a poder gobernar, tú no puedes estar al margen y tienes que estar e intentar conseguir una gobernabilidad lo menos dañina o lo mejor posible para tu país. Pero no pongamos por delante el carro del burro. Quien ha establecido estas reglas de bloqueo es un señor que se llama Pedro Sánchez, que dice, yo voy directamente al pacto con Podemos. Las establece de una forma tan brutal que se enfrenta a su propio partido, que se enfrenta a gente que tiene muchísimo más sentido común, muchísimo más sentido de España, muchísimo más sentido de país, muchísimo más sentido de Estado, de lo que él no tendrá nunca jamás en su vida. Es decir, la postura de Pedro Sánchez es tan evidente que es de bloqueo que ha hecho chirriar los engranajes de su propio partido. Entonces, no quitemos la primera parte de la historia porque entonces no sale el cuento. ¿Está de acuerdo, Emilio? Díselo, Porque estaba dice- sintiendo, perdón, dice- estaba díselo a Rivera. Emilio del Río estaba diciendo que sí. El con la Partido pareja. Popular, y aquí se han dicho cosas que no son, que son injustas. Rajoy no ha tirado la toalla. Díselo Sencilla. a No, Rivera. no, Esto no- cuando se oye, habla de perdona. cobardía, es que Emilio, si no no lo tienes hemos los dicho votos, aquí. si Yo no lo he tienes dicho- los votos, perdona. no puedes asumir el debate de Emilio, investidura. yo lo Esto he es así. dicho, yo lo he dicho Sí, porque he pero leído a Rivera. Rajoy, yo no digo, es Rajoy y el Rivera, Partido Popular, vuestro amigo Rivera es el que dice esto. hemos hecho una propuesta. Eso lo dice Rivera. Una propuesta de que los tres partidos que tienen, creo que algo más en común, desde el centro, desde la moderación, para hacer frente. Me llama la atención cuando se dice el desafío independentista. ¿Pero cómo que desafío? Esto es el golpe que los independentistas le quieren dar a la democracia, a la libertad y a la soberanía de este país y a la Constitución de todos los españoles. Entonces, bueno, vamos a hacer un gobierno conjunto. Y esa es la propuesta de Rajoy y del Partido Popular. Pedro Sánchez, desde el primer momento, ha dicho que no. Ha bloqueado eso clarísimamente. Y ahora parece que es Rajoy el que ha dicho que no. Pero ¿cómo que no? Si la llamado a Moncloa, se ha querido hablar. Si él es Sánchez el que ha dicho claramente que no por una cuestión suya personal, de posición personal, dentro del Partido Socialista y de su y de su puesto de trabajo. Me voy a manchar un poco. Y ahora lanza el mensaje de que quiere hablar con todos. Eso es puro postureo, eso es cinismo absoluto. Él claramente está preparando el terreno, lo ha preparado ya para un gobierno con los extremistas, con los radicales y de una u otra manera con los independentistas, claramente. Por eso da los pasos que da en el Senado y les presta senadores cuando podrían haber tenido un grupo parlamentario, pero es una manera de darles más dinero a los independentistas catalanes, de darles más tiempo también en el Senado. Cuando habla de vetos se está dirigiendo claramente a ellos. Entonces, ¿qué hay encima de la mesa? Una propuesta que se mantiene del Partido Popular, el partido más votado, hay que recordarlo, con 32 diputados más que el siguiente partido, que el Partido Socialista, con 1.700.000 votos más, creo que 7 puntos más que el Partido Socialista, una propuesta para hacer conjuntamente un gobierno para este país que haga frente al golpismo independentista, que siga por la senda de la creación de empleo, que asegure las pensiones, en fin, en esta línea. Y la contestación de Pedro Sánchez a eso es, no, yo voy a hablar con los radicales, con los extremistas, con los que tienen como modelo bajar el 30% las pensiones, que es lo que ha pasado en Grecia. Esto hay que decírselo a los miles de pensionistas que tenemos en nuestro país. Ese es el modelo de Podemos por un lado, y luego por otro lado están los independentistas, y esa es la alternativa. Bueno, pues, yo creo que Emilio, se va a estrellar Pedro Sánchez o tendrá que claudicar ante todo José eso. Luis dice que va a entrar en arena, no sé si antes de harina. entrar en harina, antes de entrar en harina, escuche a Albert Rivera, que aquí se ha mencionado mucho, que es la clave. Vamos a escuchar a Albert Rivera y entre usted en harina, coja el capote, toree, haga lo que quiera. Ahí. La verdad es que lamento también públicamente que algunos candidatos hayan jugado
tácticamente con un proceso constitucional tan serio como configurar gobierno y como configurar en este caso una investidura presidente, y por tanto lamento que Mariano Rajoy en su día declinara aceptar ese debate legítimo, normal, en democracia, que es intentar formar un gobierno. Por tanto, entiendo que el señor Rajoy se ha apartado del camino, el señor Rajoy ha renunciado y ha tirado la toalla, y por tanto ahora le toca al señor Sánchez intentar formar gobierno. Y por tanto vamos a tener poco tiempo, pero un tiempo intenso, para ver los puntos de encuentro entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Bueno, pues entre en harina, por favor, Pero, salga a la arena. Además de decir eso que ha dicho, dijo, vamos a negociar con el Partido Socialista y vamos a negociar con el Partido Popular. Eso lo dijo ayer Andrés Rivera. Es decir, dijo las dos cosas. Vamos a negociar con el Partido Socialista y vamos a negociar con el Partido Popular. Yo estoy encantado, porque antes, como formábamos parte de un comando, estos antiguos del PSOE, que no sirven para nada, hicimos una carta que se está cumpliendo milimétricamente. Yo leo lo que dijeron miembros del Comité Federal y eso estaba en la carta. En la carta que hicimos, por cierto, algunos que han ganado 6 veces unas elecciones autonómicas. O sea, esto de perdedores, había otros que no han perdido nunca unas elecciones. ¿Y qué ponían en la carta? Ponían, la Ejecutiva lo tiene, nosotros no la hemos publicado porque era para la Comisión Ejecutiva. Pero el asunto es que lo que decíamos nosotros es que hay que dejarse de vetos y de frentes. Y le he oído a mi secretario general decir que hay que dejarse de vetos y de frentismos. Que hay que abrir el diálogo, decíamos nosotros. Y ha dicho mi secretario general, hay que hablar con todos. Y ayer le preguntaron incluso, y con el Partido Popular, naturalmente, en algunas cosas. En tercer lugar, se habla de reformas. Y hay que saber que no hay reforma posible de ningún aspecto de la Constitución ni de leyes orgánicas sin el Partido Popular y sin Ciudadanos. En cuarto lugar, nosotros no queremos un acuerdo con Podemos y lo explicamos y creemos que es un enorme error intentar hacer un acuerdo con Podemos. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos considerado, el secretario general, el primero, un partido populista. Y de los partidos populistas uno no se puede fiar, sobre todo un partido centenario que ha tenido mucho que ver con la modernización de España. Pero le acepto al secretario general y a mi partido, naturalmente, que negocie con Ciudadanos. Pero debe de saber que Ciudadanos tiene una idea de Europa distinta a la que dice el secretario general del PSOE. Distinta. Que Ciudadanos, que Podemos ha sido un partido que ha estado hablando de Grecia, de Syriza, durante meses. Y de repente ya no habla de Grecia, ni habla de Syriza, ni habla de Tsipras. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que han hecho los que eran su modelo es bajar las pensiones el 15%. En total el 30% han bajado ya. Subir los impuestos a los agricultores. Entonces ya no se habla de Grecia por parte de Pablo Iglesias, ese que habla del comando Corcuera, ¿verdad? Que para sí, parece que usted va al frente del comando. Yo no voy al frente de nada porque tengo muchos años y no estoy al frente de nada, pero lo que no estoy dispuesto es a callarme las incoherencias de alguien que pretende gobernar mi país y que yo creo que es un peligro para mi país. Sus votantes no, su dirección es un peligro para mi país. Y entonces resulta que antes hablaba de Venezuela, hasta el extremo de que nos ha estado vendiendo públicamente lo bonito, necesario y conveniente que sería que la Constitución venezolana y el sistema venezolano se extendiera al sur de Europa. Ya no habla de Venezuela. ¿Por qué? Porque lo que hay en Venezuela es hambre, miseria, falta de libertades, entre otras cosas. Tienen detenido en la cárcel a un militante como si fuera del Partido Socialista, porque forma parte de la Internacional Socialista, y no denuncian absolutamente ninguna cosa de esas. Por tanto, yo lo que me limito a señalar es que hay mucha preocupación
de que pueda llegar a un acuerdo con Podemos, porque es una dirección, no votantes, una dirección que no es de fiar. Ellos dicen... ¿Le parece peligroso? Me da la sensación. No, claro, es que yo creo que es peligroso. Es que yo creo que es peligroso. ¿Por qué? Porque uno puede estar de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que haya una renta básica y cuanto más alta, mejor? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que el trabajo que se cree sea un trabajo de calidad, fijo, duradero? ¿Quién no va a estar de acuerdo en todas esas? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que le suban las pensiones el 15% a los pensionistas? Pero es que resulta que vivimos donde vivimos y tenemos compromisos internacionales como los que tenemos con la Unión Europea. Claro, no se puede hablar, a ver, yo estoy, no puede hablar más claro. De la cruz a la raya todo lo que acaba usted de decir. Pero el problema, señor Corcuera, es que esto empezó hace tiempo. Es decir, es que este acercamiento... Yo creo que no va a gobernar mi partido con Podemos. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ojalá no, pero yo creo que sí. Pero es que su partido ha empezado a gobernar con Podemos hace muchos meses en Castilla-La Mancha, en Cataluña, gobernó hace mucho tiempo con Esquerra Republicana, que es mucho peor, y nadie dijo ni Pamplona. Bueno, pero gobernó en Baleares y nadie dijo ni Pamplona, con un pentapartito absolutamente de aurora boreal. Pero esto es España. Gobierna esto no en es Madrid. Gobierna en Madrid con Podemos, con la señora Carmena. Es decir, es que este proceso ha empezado hace mucho tiempo y las voces que ahora se levantan con mucha valentía y con mucha dignidad en el PSOE, y que yo aplaudo, se tendrían que haber levantado mucho antes para impedir esto, porque esto lo empezó Zapatero y lo ha seguido Pedro Sánchez. Y hay un matiz en todo lo que usted dice, y es que el señor Sánchez se juega la supervivencia, él y todos los que están a su alrededor. Y cuando uno está luchando por su supervivencia, lamentablemente, en muchos casos, y en este lo vamos a ver, uno abdica de sus principios y de su honor y de su responsabilidad y opta por la supervivencia. Y esto es lo que va a pasar, lamentablemente. Y yo le agradezco mucho lo que dice, pero lo podrían haber dicho ustedes hace un tiempito, cuando empezó la cosa. Que no creo en un acuerdo. Bueno. En un acuerdo donde las políticas que propone Podemos las asuma el Partido Socialista, yo no creo en eso, y por tanto no creo que haya gobierno con Podemos por parte del Partido Socialista, lo cual además me causará un trastorno enorme si eso ocurriera. Porque el trastorno enorme es que dejaría de ser militante del Partido Socialista. ¿Usted? O sea que, como ya lo he dicho hace mucho tiempo, un acuerdo con quien en ningún lugar de Europa se produce un acuerdo de una socialdemocracia con un partido de las características de la dirección de Podemos, será incompatible. Igual ahora ya soy incompatible, igual algunos piensan que ya soy incompatible. ¿Usted se iría del Partido Socialista? Pero sin ninguna duda. Pues vaya usted preparando las tijeras para romper el carnet. ¿Es militante desde hace cuánto tiempo? Desde un tercio desde que se creó el partido. ¿Y usted se iría si pacta con Podemos? Pero sin ninguna duda, no tenga usted duda alguna. Bueno, pues oiga, ya lo he dicho, eso ya lo he dicho hace mucho tiempo. Yo no se lo había escuchado y me sorprende, y realmente me parece valiente que lo diga aquí, de verdad. Pero si le hago un favor, si hay ya muchos que quieren que me vaya. Bueno, o sea, que fíjese, pues otros a lo mejor queremos que se quede. Dejadme por lo menos escuchar a Fernández Díaz, porque da por hecho que va a haber algunas de las carteras que ya se han apuntado, como la de Errejón, ministro del Interior, y Fernández Díaz está, en fin, está asustado, me da la sensación. Vamos a escucharlo. Lo que me preocuparía, sinceramente, por España y los españoles, es que nada menos que la responsabilidad del Ministerio del Interior estuviera en manos de una persona, no hablo de una persona en concreta, que pertenece a un partido que no ha firmado el pacto contra el terrorismo yihadista. Sinceramente, España y los españoles no pueden permitirse que haya un gobierno con un partido o con unos partidos, porque Izquierda Unida tampoco lo ha firmado, el pacto contra el terrorismo yihadista. Eso es un riesgo que los españoles no merecen ni pueden asumir. Y eso es algo que el Partido Socialista debería tener muy presente. Bueno, a ver. Yo era sindicalista y me pusieron al frente del Ministerio de Interior y coges práctica volando. Inmediatamente te solidarizas con los funcionarios, te solidarizas con los guardias civiles, con la Policía Nacional, pero inmediatamente.
España. Ese no es el la problema. Guardia Civil y la Policía y el Ejército, lo mejor que hay en España, con muchas diferencias sobre todo lo demás. Lo que dicen los españoles es que son los que mejor nota lo mejor. tienen. A ver, Guardia Civil, Policía y Ejército, Fuerzas Armadas. Muy rápidas que también quiere don Emilio. Intervenciones rápidas, muy rápido. por favor. O sea, dais por supuesto cosas y usted también, señor Corcuera, y yo creo que hay que tener un poco de prudencia y ver cómo van los acontecimientos. Porque yo le voy a dar unos nombres. Rodolfo Ares. Sí. José Enrique Serrano. Los dos extraordinarios. María Luisa Carcedo. Jordi Sevilla, son el equipo negociador. Es que, o sea, alguien se piensa... Por eso no va a haber acuerdo. Bueno, es que no, o a ver, es que, por ejemplo, yo voy a poneros un ejemplo. La señora Mónica Oltra, vicepresidenta de Valencia, dijo, yo voy a ser la presidenta. Sí, ¿verdad? Y acabó la cosa como acabó. Y alguien duda que el programa que se está aplicando en Aragón, en Valencia, en Castilla-La Mancha, lo está marcando Podemos. En esos confío. Claro, pero es que vamos a ver, y luego, vamos a ver, nadie habla de frente de izquierdas. Fijaros, no. Cuidado que en estos momentos, y Ricardo lo ha apuntado, y también lo ha dicho ya el señor Rivera más de una vez, fuerzas del cambio. Y ahí, a lo mejor, alguien como el señor Pablo Iglesias, puede tener un problema. Porque si fuerza unas elecciones, el que las fuerce pierde. Si lo llamamos, y el primero que ha perdido en todo esto se llama Mariano Rajoy. Y otra cosa, y última cosa. Y si alguien ha podido sobrevivir, o sea, si el Ministerio del Interior ha podido sobrevivir al señor Jorge Fernández Díaz, puede sobrevivir cualquiera. Una cosa rapidísima. No le demos el mérito de ese comité que tiene que llevar a cabo la negociación a Pedro Sánchez, porque no es suyo. Tony, tú lo sabes perfectamente. Lo sabes perfectamente. Lo sabes perfectamente. Ese comité de negociación está promediado con el partido y sale de ese comité federal en el cual se estuvo hablando. No, Carlos, y tienes a Ricardo asistiendo al otro lado de la mesa. No está viniendo. Una cosa, déjame que hable de ese gobierno porque él no ha elegido a ese comité. Pero déjame que hable de una cosa. Y no sé si os habéis fijado en esa designación que hace, supuestamente a dedo, la gente de Pablo Iglesias y que publica esas carteras ministeriales a quienes irían desde Podemos Zaragoza. La Guardia de Corps de Pablo Iglesias en Venezuela incluía dos nombres, Carolina Vescansa e Íñigo Errejón. Incluía un tercero, que era Juan Carlos Monedero, pero por un asunto que se llama 425.000 euros ya no está en primera parrilla. Vale. Los otros dos, su Guardia de Corps en Venezuela está ahí metida. En las carteras que se definieron está el uno en Interior y la otra, Carolina Vescansa, en Sanidad y Servicios Sociales. Es decir, le das credibilidad a un tuit de Podemos Zaragoza. No es un tuit, es una proclama de Podemos Zaragoza. Si tú no quieres creer a Podemos, no le creas. Que se retiró. Perdonadme porque Emilio del Río vamos a cambiar la silla y Emilio se tiene que despedir con todo lo que se ha dicho. Sí que me gustaría que nos pusiera usted su titular antes de irse. Lo peor que nos puede pasar a España y a los españoles es un gobierno con los extremistas, con los radicales y con los independentistas. Pues lo podéis impedir vosotros. Eso lo podéis impedir vosotros. Pero quien no quiere hablar es el Pedro Sánchez. Si la propuesta sigue estando encima de la mesa, vamos a hacer un gobierno. Vamos a hacer un gobierno. ¿A quién se la habéis hecho? ¿A quién? ¿Con Pedro Sánchez y con Rivera? No. En todo este periodo no se ha visto ni una sola vez. La culpa la va a tener el Partido Popular cuando es Pedro Sánchez el que no quiere hablar con el Partido Popular. Y lo peor que nos puede pasar a los españoles, desde el punto de vista económico, ya vemos el modelo de Podemos y de todas estas fuerzas extremistas. Es la ruina absoluta. Y desde el punto de vista político, no olvidemos, desde el punto de vista político, esto va directamente contra la igualdad de los españoles y contra la soberanía de España. Absteneros y garantizar la gobernabilidad. El partido más votado, con 1.700.000 votos de diferencia, sigue haciendo la propuesta de un gobierno de coalición centrado, moderado. A los medios de comunicación, Emilio, ¿qué se ha sentado con ellos? ¿Qué se ha sentado con ellos a hablar? El señor Rajoy lo ha reconocido, tengo la jeta limpia. Habéis estado absolutamente buenos durante todo el rato y ahora que tengo que despedir a Emilio del Río, os ponéis peleones. Emilio... Algunos hemos sido buenísimos. Buenísimos. José Luis, no solo buenos, sino que me ha encantado cuando se ha tirado a la arena o cuando usted ha dicho que iba a entrar en harina. Bueno, Emilio, gracias. Muchas gracias. Concejal del Partido Popular por La Rioja. Diputado, al que conozco mucho y una comunidad a la que adoro. Gracias, de verdad. Y que va muy bien porque ha gobernado el Partido Popular durante todos
estos últimos años. Metiendo la cuña. Además de que tenemos un buen vino. Despedimos al diputado y ahora sí que recibimos al concejal del Partido Popular, Percival Manglano. Y les digo por qué. Porque resulta que el Partido Popular pide la inhabilitación de Manuela Carmena, que es, ya saben ustedes, es alcaldesa de Madrid. Dicen que por prevaricar en la retirada de vestigios franquistas. Bueno, la verdad es que cambian el nombre desde el ayuntamiento a 30 calles y nosotros nos ha sorprendido que se ha retirado también 2 placas dedicadas a Calvo Sotelo y también placas en memoria de unas monjas carmelitas que, en fin, habían sido asesinadas en la guerra. Bueno, Percival, bienvenido aquí a este programa. Muy buenas. Cuéntenos, porque están ustedes muy activos, ¿no?, en el ayuntamiento. Bueno, es que lo ocurrido ayer fue absolutamente esperpéntico, ¿no? Valle Inclán se hubiese hinchado y habría escrito varias novelas sobre lo que ocurrió ayer. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Primero, descubrimos que una placa en un cementerio privado perteneciente a una orden de religiosos carmelitas había sido retirada el viernes pasado por el ayuntamiento sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Placa que contenía el nombre de 8 religiosos carmelitas fusilados en agosto del 36. Y entonces, pero, Percival, ¿no han dicho hoy que se han equivocado? Bueno, sí. a eso voy. Entonces, lo que hicimos ayer por la mañana, descubrimos que la habían retirado. Claro. Entonces se genera una polémica. Oiga, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que hayan quitado esta placa? Y entonces la concejal de Cultura, la señora Mayer, a las 5 de la tarde, ayer, da una rueda de prensa, también esperpéntica, es que francamente supera los adjetivos esto. Y le preguntan, bueno, ¿y por qué ha quitado usted esa placa? Y dice, porque tenemos informes técnicos que acreditan que se puede quitar. Y dice, pero ¿y qué dicen esos informes técnicos? Y literalmente dicen muchas cosas. Pero no dice en ningún caso, porque no lo puede decir, cómo acreditan esos informes técnicos que se pueda quitar la placa. ¿Por qué? Porque la ley de memoria histórica a lo que hace referencia es a lo ocurrido durante la Guerra Civil y, o sea, que no se puede exaltar a las personas que participaron en la Guerra Civil o en la dictadura. 8 religiosos que se fueron fusilados en agosto del 36, ya verás tú. Asesinados. Fusilados, asesinados, por supuesto. Ya verás tú cómo puede ser que exalte al franquismo a uno de los bandos o al bando franquista nacional durante la Guerra Civil. Pero, Percival, ¿hoy han dado entonces un paso atrás? Entonces, no, es que al mismo tiempo, es que el esperpento tiene varias facetas. Al mismo tiempo que esta concejala, la señora Mayer, está dando esa rueda de prensa en la que no dice nada porque no sabe nada, desde luego eso es lo que transmite, al mismo tiempo están reunidos los servicios jurídicos del ayuntamiento y llegan a la conclusión de que se han equivocado, de que no hay ninguna base jurídica para que quiten esa placa y tienen que reconocer que se han equivocado. Y en función de ello, por la tarde, a las 6 o a las 7, emiten un comunicado diciendo, ay, perdón, no tendríamos que haber quitado la placa y la vamos a reponer. Pero entonces, señor Manglano, lo que está denunciando aquí es que se toman decisiones sin base. Absolutamente. No tenga usted la menor duda. Es exactamente lo que ocurrió ayer. Igual que otra de las placas que quitaron ayer es una placa de un panadero sindicalista asesinado en 1935, que había fundado un sindicato afín a la Falange, pero que fue fusilado antes de la Guerra Civil. Y también preguntamos, bueno, ¿y por qué se la quitan? No nos responden. Preguntamos, ¿por qué le van a quitar las placas a Calvo Sotelo, que fue asesinado 3 días antes de iniciarse la Guerra Civil? ¿Qué tiene él que ver con el franquismo? Pues no nos saben responder porque es que no tiene respuesta. Esto es pura y llanamente sectarismo y depuración ideológica de las calles de Madrid que está aplicando la señora Carmena, bueno, sin ninguna base legal. Le veo absolutamente indignado. Es que hacía tiempo que no le veía así. Le aseguro que muchos de nosotros lo estamos, porque lo que está demostrando, lo digo como concejal del Partido Popular y lo digo como ciudadano madrileño, y quizá el detonante de esta indignación en gran medida ha sido el discurso tan brillante que tuvo Pedro Corral, que seguro que han visto muchos de ustedes y nuestros oyentes el vídeo en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Le parece que lo escuchemos? Por supuesto. Parte de ese discurso, por favor, adelante.
No se aplica la ley con sectarismo y olvido solamente de sus propios criterios y fines de concordia y reconciliación, sino también con una ignorancia supina de la historia. Confunden sus asesores históricos a Juan Pujol Martínez, propagandista de Franco, con el más grande héroe español de la Segunda Guerra Mundial, Juan Pujol García, alias Garbo, el espía que engañó a Hitler sobre el lugar del desembarco de Normandía. Otro ejemplo. Sus asesores atribuyen al comandante Zorita su participación en el bombardeo de Guernica, cuando en abril del 37 era un simple soldado de infantería, señora Mayer, y no se le puso la calle por luchar en Rusia, como hicieron también, por cierto, Luis García Berlanga y Luis Tiges, dos grandes genios de nuestro cine, sino por ser el primer español en romper la barrera del sonido, y así lo reconoció el propio gobierno municipal de Tierno Galván para mantener en la calle en 1980. Pues estaba escuchando por detrás precisamente a José Luis Corcuera diciendo esto puede, de aquí pueden venir, en fin, puede ser un espejo de lo que puede suceder, ¿no? Lo estaba diciendo, pues tienes un oído espectacular, vaya. De periodista. Estoy diciendo que estas cosas, lo que devalúa absolutamente, por falta de rigor y por falta de sentido común, es lo que se puede hacer con razón. Es decir, puede haber cosas que se hagan con razón y me imagino que ninguno de ustedes se opondría a que eso ocurriera, pero cuando se hacen estos desaguisados, cuando se quita una placa de unos monjes que fueron fusilados, bueno, pues es que eso genera el rechazo de todo el mundo, yo para empezar. Pero aprovechando ahora, es que a mí como me han llegado a llamar estos chicos a los que tanto quiero y admiro, que somos felipistas zombies. ¿Zombies? Sí, somos como si estuvieran muertos ustedes, muertos vivientes. Filipistas zombies. Han llegado a decir. Ellos tienen la única pues bueno, en la entrevista de Felipe González les da un repaso a los de Podemos de tal naturaleza que todo lo que pueda yo aquí decir es una broma comparado con el criterio que tiene Felipe González sobre ellos y que yo, sobre la dirección, no sobre sus votantes, y yo participo extraordinariamente bien. A mí me parece que ojalá que los errores se corrijan en el ayuntamiento y que se cumpla la ley, porque la ley de memoria histórica con la que uno puede estar o no estar de acuerdo dice, entre otras cosas, que hay que restituir el honor de aquellos que fueron, digamos, asesinados sin motivo y como consecuencia de razones ideológicas, y las persecuciones religiosas. También habla de ello. La ley de memoria histórica. Se retiró no sé si eran una o dos placas en memoria del asesinato de los carmelitas. Es que esto... Era una placa, que además la placa ¿no? está puesta en la tapia del cementerio donde fueron fusilados. Perdona, es que me da más garantías Tierno Galván, me da más garantías Tierno Galván que todos estos que están ahora, desde luego. Bueno, es que ya hubo cambios. Nos ha señalado, pero se refería a otros. Se refiere a otros. Con Tierno Galván ya se hicieron unos cambios en el Callejero de Madrid y bueno, ahí se llegó a un acuerdo y de este tema vamos a hablar inmediatamente. Antes, dejadme hacer ya que decía Corcuera que oía bien, pues vamos a hacer una referencia, un consejo, y es que un 62% de personas no... Seguimos aquí en Más Claro. Por cierto, que estamos deseando que Isabel se restablezca de un problema personal y físico, pero nada, está ya casi bien, así que a lo mismo mañana ya está con todos ustedes. Bueno, pues hablábamos de Carmena, sí, de Manuela Carmena, y de esa retirada. Sí, os pido que habléis todos de esa retirada de placas, que hablaba Percival Manglano. La historia dice que Ruiz Gallardón intentó ya quitar de en medio aquel monumento que hay todavía en de Carlos Sotelo, y fue ese el motivo por el cual construyó esa cosa horrible, que es el pirulí ese que tienen ahí atrás, que es una cosa horrenda, y era para contrarrestar la identidad del monumento. Por tanto, también el Partido Popular ha hecho eso. Lo puede consultar en cualquier medio de comunicación. En cualquier medio de comunicación. Yo no tengo ¿Cómo fuentes? Pero están todos los medios de comunicación, que Gallardón intentó eso. Pero vamos, es que es público total. Pues él decidió eso, y hubo, lógicamente, presiones de la derecha más para decir, oye, ¿dónde vas? Y hizo la cosa esa que todo el mundo denosta, que es la cosa horrible. Bueno, entonces no es
claro que solamente, o sea, lo digo como anécdota, pero es obvio que este gobierno municipal, que tiene algunas buenas ideas, no lo voy a negar, pero a la hora de gestionar es un desastre completo. Increíble, increíble. Y en este caso concreto, yo soy partidario, y le he dicho además a Percival, no comprendo cómo el Partido Popular no se suma a la ley de memoria histórica en serio. Estas cosas son errores, pero ustedes tienen que decir, yo estoy de acuerdo con que el general Yagüe no merece una calle, por ejemplo. Y golpistas manifiestos no merecen calles en Madrid, porque eso es un homenaje. Santiago Carrillo, que habléis todos. Y Santiago Carrillo sí merece una calle. Hombre, Santiago Carrillo no es golpista, pero es responsable de las matanzas de Paracuellos, es responsable de las matanzas de Paracuellos en las que fueron asesinados un montón de inocentes. Entonces, después del golpe de Estado. A ver, entonces me da lo mismo, me da igual, o sea, no hay bueno, pues habla tú, Ricardo. A mí me parece que esta actuación del Ayuntamiento es un signo inequívoco del sectarismo y del revanchismo que les mueve. Aquí no se trata de restablecer la memoria de los víctimas del bando republicano, ni de darles sepultura, ni de nada. Aquí se trata de vengarse póstumamente de los que ganaron la guerra, incluso en las personas de gentes tan inocentes como esos 8 carmelitas asesinados que tenían entre 18 y 24 años, o de un diputado democráticamente elegido que te podría gustar o no, pero don José Calvo Sotelo era un diputado, era el líder de la oposición, había sido elegido democráticamente, lo secuestraron. Sí, bien, pero estoy hablando de Paracuellos, no de cuando fue elegido después, sino de Paracuellos. Al señor Calvo Sotelo, líder de la oposición democráticamente elegido en unas elecciones celebradas durante la República, lo secuestraron de su casa unos guardias de asalto, lo sacaron a la calle y lo asesinaron. Y ese señor hay que derribarle, o sea, hay que esconderle. Para tener ese monumento tampoco ¿por qué no ponen un monumento al que falleció de la República también? También la calle a Carlos y a Tony, muy rápido, por favor. Llegaremos a que desaparezcan las víctimas del terrorismo también. Lo que persigue Carmena yo creo que es evidente porque lo está consiguiendo. Y es que nos volvamos a atizar guantazos en una etapa en la que tendríamos que estar intentando conseguir el progreso y el bienestar de la gente, totalmente superada, y ha conseguido que volvamos a arrearnos guantazos. Lo peor de esta historia, vamos a ver, seguro que todos, Ricardo, nos podríamos poner de acuerdo en quitarle el nombre a alguna calle, en ponérselo, por ejemplo, el otro día lanzaba una iniciativa a Ciudadanos. Que yo le he dicho aquí un montón de veces. ¿Por qué no se le dan calles a las víctimas del terrorismo? Que tenemos 838 personas asesinadas en España. ¿Por qué no se le dan? ¿Por qué no lo quiere? Porque su intención no es cerrar heridas, su intención es abrir heridas. El problema de esto es la intención. La intención es volvernos a enfrentar y por desgracia lo está consiguiendo. A ver, Tony, muy rápido, por favor. Josep Tarradellas dijo que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y yo creo que en estos momentos algunas de las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid, y suscribo lo que ha dicho Ricardo, pero algunas actuaciones, sobrepasan de largo esa línea del ridículo, porque al final vamos a tener que hacer los periodistas una sección. Las rectificaciones de Carmena. Y Madrid sin barrer. Es que no es la primera, es que cada 2 por 3 tenemos una rectificación. Dice, hombre, por favor, hagan ustedes las cosas bien. Bueno, yo tengo que agradeceros a los 4 que hayáis estado aquí, especialmente a nuestro invitado también, José Luis Corcuera. Señor Corcuera, ha dicho muchas cosas importantes en este programa y yo espero que no se vaya del Partido Socialista. Y yo, lo espero. Tiene que seguir el PSOE. ¿Cómo se va a ir Corcuera del PSOE? Y Percival Manglano, gracias por estar aquí, contarnos estas cosas. Le agradezco mucho su presencia y creo que su capacidad de asombro es infinita, ¿no? Se la doy a Corcuera porque usted va a necesitar, y todos nosotros, vitaminas. Muchas gracias. Y antes les digo el resultado del 905 de nuestra pequeña o gran pregunta y encuesta con ustedes. ¿Apoya que Sánchez sea presidente? Sí, un 17,4, no, un 82,6. Bueno, 17,4, eso va para arriba. Bueno, pues nada, lo dicho, vitaminas para todos, muchas gracias. Si mañana está Isabel, bien, y si no, volveré a estar junto a todos ustedes. Muchas gracias, buen día.